Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenidos al taller, al mini taller de la ansiedad. Es un taller donde vamos a ver qué es la ansiedad, para qué sirve, por qué aparece bueno, os voy a hablar desde mi experiencia en 10 años de trabajo terapéutico, tanto en individual como en grupal. También en formativo me he encontrado bastantes personas con trastornos de ansiedad y luego también os voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo con 19 años estuve en un proceso bastante complejo, muy abundante de ansiedad, ¿sí? Eh, y bueno, pues aquí estoy, de hecho, aquí me dedico a esto, esta es mi profesión, pues gracias a la ansiedad al proceso ansioso que yo pasé con 19 años. La ansiedad el otro día colgaba en las redes sociales, ¿no? La maravilla que es la ansiedad, ¿no? Este proceso que para mí es fantástico, es genial. Y habían personas pues, que me contestaban y me decían, pero ¿cómo puedes decir esto? La ansiedad, con lo que es, con lo mal que se pasa, que no sabes lo que es. Y bueno, no estoy nada de acuerdo. O sea, yo creo que la ansiedad es un proceso, es un sensor evolutivo que tenemos, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, un jabalí está en la sabana y viene un león a atacarle, pues ahí lo que entra es en un estado ansioso de excitación y hace que se pueda salvar, hace que coja otro camino diferente del que está cogiendo, ¿no? Pues explicado a grandes rasgos, la ansiedad no deja de ser eso, deja de ser una nueva propuesta de camino, deja de ser un límite que nos marca nuestro inconsciente, que nos dice por aquí no vas más, es decir, se acabó la tontería, y tienes que elegir un camino nuevo, tienes que elegir una forma que seas más tú, sí, porque la que estás utilizando no te estás dando cuenta, pero, pero no puedes ir por aquí porque evidentemente sin darte cuenta, como decía, te estás haciendo daño. Pensar que un 8% de las personas aproximadamente hemos sufrido ansiedad, ¿sí? Y hablo de las personas en sociedades del mundo, podríamos llamarlo, del mundo desarrollado, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en África, en Sudamérica, sobre todo en culturas tribales, no se tienen casos, no hay casos de ansiedad ni de depresión, es completamente ajena a este tipo de culturas, ¿no? La ansiedad la vivimos en sociedades desarrolladas, vuelvo a poner comillas, ¿sí? Porque son sociedades donde el yo pasa a un segundo plano, ¿sí? Pasa a un segundo plano y nos empezamos a mover, empezamos a generar un personaje, yo le llamo un personaje, hay gente que le llama máscara, ¿no? Por la máscara entiendo otra cosa, pero bueno, empezamos a generar un personaje que nos disocia de nuestro yo interno, nos separa, nos deja abandonados y este personaje tenemos la sensación de que nos va de que va a hacer que nos movamos o que fluyamos mejor en la sociedad en la que nos movemos. Yo en mi caso, cuando tenía 19 años, pues tenía un muy buen trabajo, yo era informático de gestión, tenía un cargo importante pese a mi corta edad. Hay que decir que eran los años del boom de la informática, estábamos hablando del 98, 99, y, y bueno, y aparte pues era una persona extrovertida, era una persona pues que me gustaba trabajar, que no tenía miedo a tener un cargo de responsabilidad, a tener personas o a gestionar un equipo de personas. Y también en esta época, pues era una época pues que recuerdo que me ganaba muy bien la vida, sí, y desde aquí pues tenía una libertad económica
que me permitía pues hacer lo que me venía en ganas. No paraba, viajes, salía con los amigos, no me quitaba de ningún capricho. Entonces, aquí cuando aparece mi proceso ansioso, me di cuenta de que lo que me estaba diciendo era que estaba yendo por un camino que no era realmente el que tenía que ir. Inconscientemente, la parte inconsciente es la parte más inteligente, que contiene más información de la mente, es una parte que no la tenemos consciente, es decir, yo para que lata mi corazón o normalmente para respirar, yo no, no tengo que hacer consciente nada, que hacer consciente está que se active este mecanismo. ¿Sí? Igual que hay movimientos físicos o procesos físicos que son inconscientes y el cuerpo lo hace, también hay otros procesos, ¿sí? Que son más emocionales, mentales, que el inconsciente también los hace. La ansiedad es uno de ellos. Entonces, mi inconsciente sabía que por aquí no tenía que ir, que estaba yendo mal, se me activó este sensor y entré en un proceso de ansiedad. Al principio decía que es importante que diferenciemos entre un estado de ansiedad y entre un proceso de ansiedad. Para mí, un estado de ansiedad es cuando yo estoy yendo por mi camino de la vida y me separo un metro y me voy para, ¿no? Me voy para me salgo del camino, o sea, me salgo de la trazada del camino, entonces pues puedo tener un momento de ansiedad, experimentar una situación ansiosa, ¿sí? Pero cuando tenemos un proceso de ansiedad, continuando con esta metáfora, lo que suelo explicar es que en el camino que estamos no estamos bien, que tenemos que ir por otro camino. Aquí seguramente se han activado, se ha activado, más que activado, hemos decidido en un momento dado que teníamos que tomar un camino de vida diferente al que nos estaba marcando nuestra propia esencia. Es decir, yo recuerdo, luego trabajando mi proceso ansioso, recuerdo que me di cuenta de que yo de pequeño tenía una pasión por el ser humano, por saber lo que era la existencia, por el misterio de la vida, por la naturaleza. Y todo eso en mi adolescencia, ¿no? A partir de los 15, 16 años, sobre todo cuando estaba cuando se me activó quizás con toda la sexualidad, ¿no? Me pasas de la niñez a la pubertad. Ahí es cuando esta revolución hormonal junto con una sociedad que me estaba diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal y cómo tenía que ser para ser feliz, aquí salí de mi camino y me fui por otro camino que no era el mío, pero que sí que es verdad que tenía para mí una satisfacción superficial bastante grande, ¿no? Y esto también genera confusión. Es decir, los que estáis en procesos ansiosos, o seguramente os será muy difícil o será complejo daros cuenta de qué os ha pasado, cómo os habéis podido ir de vuestro camino inicial, porque son movimientos completamente ciegos, completamente inconscientes y que cuesta mucho ver. Y por eso la ansiedad actúa como actúa. La ansiedad es difícil que una crisis de ansiedad te puede venir en cualquier momento, aunque no esté pasando nada en concreto, aunque no esté en una situación ansiosa. Y ahí me puede venir una crisis de ansiedad. ¿Sí? Puedo estar en el metro y tener una crisis de ansiedad y yo estar ahí tan tranquilo y sentado y sin que me pase a priori nada. Así que hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Está la ansiedad generalizada, están las fobias, están los trastornos obsesivos compulsivos, digamos, hay muchos tipos de expresiones, ¿no? La ansiedad se expresa de diferentes maneras y esto también tiene que ver de la manera que se ha podido uh, que se ha podido gestar este patrón neurótico, ¿no? Entonces, bueno, os comentaba que la ansiedad se activa en cualquier lugar, que en un principio sí que hay tipos de ansiedad que pueden tener un estímulo determinado, por ejemplo, una fobia social, ¿no? Pues cuando estamos en lugares donde hay mucha gente, pues
se activa esta necesidad de salir de allí, esta incomodidad, estas palpitaciones, esta respiración acelerada. Pero bueno, en general veréis que en sí, pues la ansiedad no suele tener una relación causal en el presente. ¿Sí? Es decir, el estímulo que pueda tener en el presente para activarse es muy difícil que tenga, o es para mí imposible que tenga que ver con la causa original que la está generando. Sí, en el fondo la ansiedad también, como se estaba comentando antes, viene ocasionada por un camino diferente que hemos tomado en la vida. Este camino no está acorde con quién somos nosotros y nosotras, y aquí la ansiedad pues se pone muy guerrera, ¿no? Pone un límite, nos dice basta, nos cuida, nos dice por aquí no tenéis que ir. Y es importante que veamos esto, porque si en personas que también tienen, que también la mente se da cuenta de que no están tomando el camino que tienen que tomar y no aparece la ansiedad, sí que es probable de que entren en otro tipo de procesos más complejos. ¿Sí? Procesos más complejos quiere decir pues, que se puedan ir quizás a una depresión, de que se puedan ir a trastornos quizás pues, más maníacos, trastornos quizás más psicóticos, ¿no? Y aquí sí que estamos hablando de otros procesos que son otras historias que sí que son mucho más difíciles de gestionar, que ya no es el límite o el aviso que te pone la ansiedad, sino que ya es un proceso grave donde no hay, en muchos momentos no puede que no haya uh, una gestión del yo, ¿sí? Cuando yo estoy en un proceso psicótico o en un brote psicótico, en este momento yo no tengo poder sobre mí, estoy completamente enajenado, estoy completamente llevado por la propia paranoia, ¿no? Y desde aquí es muy difícil que la persona pues, pueda hacer un trabajo de autoconocimiento, de recuperación, de reconducir. Sí, aquí la persona ya está en otro sitio completamente diferente. Yo creo que aquí el cerebro ya desde algún sitio ya petado, ¿sí? Desde la resistencia, desde la represión que el cerebro ha podido sentir, desde la tensión también, el cerebro peta y aquí entramos en procesos más graves y que seguramente ya requieran ya requieran de medicación, ¿no? Una persona pues que no tiene control sobre sí misma y que tiene peligro de hacerse daño a ella misma o hacer daño a otras personas, evidentemente, pues ya aquí sí que tenemos que recurrir obligatoriamente a la medicación. En un proceso de ansiedad sí que es verdad que hay diferentes medicamentos que se utilizan, ¿no? Desde las benzodiazepinas, también estamos hablando pues de antidepresivos tipo bueno, diazepam, no, antidepresivos, perdón, tipo fluoxetina, paroxetina, ¿no? Que son dos antidepresivos recaptadores de la serotonina, muy utilizados, por ejemplo, en culturas como en Estados Unidos, ¿no? Que se le llama la droga de la felicidad y hay estadounidenses pues que ya se los toman como golosinas, ¿no? Aquí en España, pues, que es donde vivo yo, gracias a Dios, no tenemos, no tenemos tampoco, al menos por lo que yo veo, la persona tiene, ¿no? Antes de medicarse, tiene un poquito de resistencia, se lo piensa dos veces, si no hay pocas personas en sí que vayan al médico pidiendo antidepresivos, ¿no? Tenemos una cultura más completa de lo que es de lo que es este tipo de medicación. Y luego ya por último estaríamos hablando pues de relajantes musculares como el diazepam, que es el medicamento que en mi caso pues sí que en alguna ocasión tomé cuando estaba en plena crisis ansiosa, pues que estaba con taquicardias,
en un estado ansioso muy desagradable, pues ahí en algunos momentos, pues cuando ya veía pues que no podía controlar o que me sentía muy angustiado, pues entonces sí que pues lo que es meterte un diazepam, esta pastilla que es un relajante muscular debajo de la lengua, el cuerpo se destensa, sí, y pues ya digamos que la propia crisis pues para, ¿no? Sí que es importante, sí, también veréis pues que normalmente si alguna vez habéis ido a urgencias con una crisis de ansiedad, pues lo que te hacen es pincharte un diazepam en vena, ¿no? Pues te ponen una inyección, esta inyección es un diazepam, que es un relajante muscular y pues a los 5 minutos pues sueles estar en la camilla muy relajado y por la ansiedad que tenías pues ya, pues bueno, pues esa crisis pues ya ha parado, ¿no? Sí que es importante para mí, al menos en mi proceso y los procesos que acompaño, en medida que no hay medicación, que no hay medicación por medio, hay mucha más conciencia y se puede hacer un trabajo psicoterapéutico más profundo. Esto no quiere decir que una persona, pues que a lo mejor, yo qué sé, pues esté pasando un proceso ansioso bastante complejo y vea que necesita medicación y que no puede sostener, no puede sostener un equilibrio, no puede sostener pues la sintomatología de este proceso, pues ahí cada persona pues como, como quiera. Yo sí que reconozco que pasé una ansiedad bastante fuerte, sí, y pues 4 o 5 ocasiones pues que en crisis de ansiedad pues que me tuve que poner la pastilla debajo de la lengua, pues pese a estos momentos, ¿no? En 2 o 3 años, el resto pues rechacé completamente pues las medicaciones pues que me ponía el médico, ¿no? Pues vienen a ser un poquito esto, ¿no? Tipos antidepresivos recaptadores de la serotonina, benzodiazepinas y historias de este tipo. Y esto para mí me ayudó a ser más consciente, a ver más claro, a poder escuchar de una manera más nítida la voz de la ansiedad. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos este tipo de medicación, ¿sí? Que es no es una medicación que cure, o sea, no hay ningún medicamento que cure la ansiedad, sino que es un medicamento que quita los síntomas de la ansiedad. Pero es que la sintomatología de la ansiedad hay una parte que es buena, es la que nos dice qué es lo que nos está pasando. Sí, es la que nos pone el límite, la que nos avisa, es nuestro inconsciente que nos está hablando. Es como si yo me tomo una medicación para no soñar, ¿no? Estaría evitando todo la información inconsciente que tiene el sueño y no podría hacer un trabajo, por ejemplo, con los sueños que yo tengo, de interpretar los sueños, sí, porque ese sueño ya no aparecería, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Entonces, aquí cada uno es el que tiene que decidir, evidentemente médicos y psiquiatras pues ahí tienen una autoridad legal en este tema. Es decir, yo como terapeuta no le puedo decir a ningún cliente que no se tome una medicación. No lo puedo hacer legalmente, pero sí que os puedo hablar de mi experiencia y las experiencias de clientes que he acompañado, pues que en la medida de que se ha podido sostener el no tomar medicación, el proceso terapéutico ha sido mucho más claro, mucho más rápido y más contundente sobre todo. De todas maneras, independientemente que te tengas que tomar medicación en un proceso de este tipo, sí que te aconsejo que hagas un proceso psicoterapéutico paralelo, ¿sí? A la medicación que el médico te ha recetado. Si yo no creo que nadie, es muy difícil que alguien pueda pasar un proceso ansioso sin hacer un proceso personal. Sí, porque la ansiedad lo que te dice es eso, hay algo que tienes que deconstruir para volver a construir, ¿sí? Es decir, tienes que volver atrás en el camino que has iniciado y donde te desviaste, volver a coger el camino anterior. Para mí esto sería lo básico. Sí, otra palabra importante en la ansiedad es es la palabra miedo, ¿no? Decía Fritz Perls que la ansiedad es la angustia que se genera entre la hora y el mañana y el futuro, ¿sí? En todo aquello que va a pasar. Y bueno,
Hablamos de miedo para mí porque cuando estamos en procesos ansiosos, la ansiedad lo que nos dice es que no tenemos toma de nosotros mismos, ¿sí? Que en este momento no estamos dentro de nuestro propio vehículo personal. Al estar fuera de nuestro vehículo, evidentemente estamos en situaciones de riesgo. Y seguramente esto ya nos haya ido pasando anteriormente, ¿no? Que yo haya estado expuesto a situaciones donde no me he podido cuidar como persona, ¿sí? Por ejemplo, pues si no he podido poner límites porque siempre he querido ser el Sergio bueno y desde aquí no me gustaba decirle a las personas que no, ¿sí? Y yo de esto no me doy cuenta de que tengo este patrón, pues llega un momento que aparece la ansiedad y me dice, a ver, no paras tú, pues ya te paro yo, ¿no? Entonces, cada vez que estoy con personas, pues me vienen fobias sociales. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así muy sencillo y muy simple. Um, ¿Qué decía? Sí, desde aquí el tema del miedo, sí. Entonces el miedo es esto, es el miedo que contiene la ansiedad, es un miedo básicamente que nos dice que no tenemos los recursos suficientes, que no hemos tomado el poder de nosotros mismos o que no estamos tomando nuestro poder interior y desde aquí evidentemente que cualquier situación que pueda venir o pueda aparecer, pues es una situación de riesgo para nosotros, ¿no? Entonces la ansiedad pues aquí nos coge y nos limita. Pensar que las personas ansiosas suelen tener un patrón que suelen tener unas características más que un patrón, que suelen ser personas muy activas, personas que no paran de trabajar, personas que hacen muchas cosas, suelen ser personas incluso también muy sociales, ¿sí? Que tienen, ¿no? Personas muy extrovertidas, pero desde aquí ¿cómo se dice? Ah, no hay un cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Ahí es como yo vivo en una atención externa que no en una atención interna. Fijaros que es muy difícil que una persona perezosa coja ansiedad, ¿sí? Es más común en personas que tienen mucha energía. Y una persona perezosa sí que puede ser que entre más en estados depresivos. O sea, una persona que entre en una pereza muy polarizada y que sea también una pereza que evite la vida, pues eso, pues que conecte con depresión. La persona ansiosa es una persona que luego, cuando aparece la ansiedad, sí que es común que entre en estados perezosos, sí, pero antes de aparecer la ansiedad, seguramente, pues lo que os comentaba, va a ser una persona muy activa, una persona que hace de todo, una persona que no para, y la ansiedad lo que hace es pararlo, ¿no? Hay una pereza ansiosa que no deja de ser por un miedo a lo externo, un miedo a salir fuera y a dañarme, lo que hace es que me quede en la cama y aquí me siento en mi zona de confort, me siento en un espacio seguro, pero que seguramente no tiene nada que ver con la energía genuina de la persona, porque como os comento, las personas que cogen ansiedad suelen ser personas, pues eso, pues que tienen mucha energía. Esta energía la utilizan también, como os comentaba antes, para vivir desde un sitio superficial, así que también hay como una desconexión del yo. Igual que en la pereza, ¿no? La persona que se va más a lo depresivo, también hay una desconexión del yo. Y hay una desconexión del yo porque lo que ha pasado en el yo seguramente no gusta o no lo queremos ver o nos es muy difícil ver. Pensar que hay dos rasgos más emocionales que están también asociados a la ansiedad, y esto es importante, que son la vergüenza y la culpa. ¿Sí? Personas que sufren ansiedad, o si sufrís o habéis sufrido ansiedad, vais a ver que hay mucha relación entre, entre una persona ansiosa y la vergüenza que tiene esa persona ansiosa. La vergüenza ah, es el proceso que te ofrece un sentimiento de no dignidad. Yo cuando siento vergüenza no me siento digno respecto al resto de personas, ¿no? Y la culpa es un proceso, es una sensación, es un conjunto de sensaciones, de sentimientos y de emociones que lo que me hacen es sentirme castigado, sentirme criminalizado, sentirme juzgado, sentirme que hay algo que no he hecho bien.
Y las personas ansiosas o que están en un proceso ansioso, sí que es verdad que han podido tener momentos en la vida donde han sentido que no son dignos o que no lo han hecho, que no lo han hecho todo bien, o, o sentirse que se han equivocado, que han hecho daño a otras personas, que la manera de actuar que tenían ellos pues ha sido lesiva o les ha ocasionado algún tipo de problemas, y desde aquí pues han conectado con estos dos aspectos, con la vergüenza y la culpa. La vergüenza y la culpa eh, son dos aspectos también, sí, dos aspectos emocionales que tienen mucho que ver con la autoestima. Y esta es otra palabra también muy importante en la ansiedad, la autoestima. El cariño y el amor hacia uno mismo. Y el cariño y el amor hacia uno mismo viene dado por amor a lo que soy, no amor por a lo que quiero ser. Hay muchas personas que desde la autoestima lo que hacen es, cojo cambio, soy de la manera que yo creo que debería de ser para poderme querer, pero como soy no me quiero. ¿Sí? Como soy no me quiero, como soy no me gusto, como soy me rechazo, como soy me culpo, como soy me escondo, ¿no? Entro en vergüenza y me escondo y no me gusto. No. Lo que tengo que hacer en un proceso natural y genuino de autoestima, un buen proceso de autoestima, es darme cuenta de mis zonas oscuras y mis zonas luminosas y poder mirarlas a la cara y darme cuenta también de por qué esto sí que me gusta y por qué esto no me gusta, por qué esto me es agradable y por qué no me es agradable, ¿sí? Poder mirar con amor todas las cosas que yo he ido aprendiendo en la vida, ¿no? Y a lo mejor las he aprendido de mis padres, de cosas que he visto en la televisión, de mi grupo de amigos, y que a lo mejor luego cuando yo las he aplicado no han sido tan buenas como yo me pensaba, y lo que decíamos antes, he podido hacerme daño a mí, he podido hacer daño a otras personas, pero darme cuenta que son los recursos que yo he absorbido y son los que yo tenía, y en una situación determinada, pues eso ha hecho eh, eh, pues yo qué sé, pues eso ha hecho que a lo mejor esa situación pues no haya transcurrido como a mí me hubiera gustado, y a todo lo pasado es muy fácil juzgar lo que hemos hecho en situaciones anteriores y pensar que nadie quiere ser malo porque sí, sino que todo el mundo hacemos lo que podemos, y en una situación de crisis pues tomamos la decisión que consideramos que es la mejor o la que nos puede sacar de esa situación de la mejor manera en el menor tiempo posible. Pues cuando podemos mirar tanto nuestras partes oscuras como luminosas y las podemos entenderlas para poderlas ver con cariño, porque si quiero mirar algo que no me gusta con cariño es imposible. ¿Sí? Si a mí me ponen a alguien que me cae mal y me dicen siente cariño por él, es que me va a ser imposible. Pero si me ponen a alguien que me cae mal y empiezo a hablar con él, lo empiezo a entender, lo empiezo a escuchar, empiezo a empatizar con él empieza a empatizar conmigo, desde aquí sí que podemos llegar a crear una simpatía. Pues con nosotros mismos, con nosotros es lo mismo, ¿sí? Tenemos que ver todas estas partes que primero reconocerlas, después conocerlas y después crear un vínculo con ellas, entender por qué esta parte mía es así, por qué yo funciono de esta manera, por qué se activa este mecanismo, y desde aquí sí que se empieza a generar una autoestima. Si esta autoestima a mí me va a ofrecer una seguridad, me va a desculpabilizar de todo aquello que me he culpabilizado, me va a hacerme sentir seguro de mí mismo, porque yo ya tendré un relato de quién soy, donde yo me sentiré seguro de defenderme, que no de justificarme ante cualquier crítica externa que haya. Es decir, si yo ya sé que soy así y yo ya entiendo por qué soy así, a mí que alguien me venga y me diga o me juzgue porque soy así, pues a mí eso no me va a hacer daño. ¿Sí? Yo me voy a sentir ya tranquilo con eso. Sí, les lo voy a poder explicar, lo voy a poder, pues mira, sí, es verdad, pues soy de esta manera y hago, y pues esto pues lo llevo, pues mira, como puedo, yo qué sé, ¿qué quieres que haga? Igual que tú eres de otra, ¿no? Sí, desde aquí ya no voy a sentir vergüenza, voy a estar seguro a exponerme tal y como soy, voy a estar seguro ante la vulnerabilidad que pueda tener, ¿sí? Y yo creo que la autoestima es un rasgo que también en ansiedad es importante, y hay un trabajo que hacer ahí. En este curso también, que ya estamos un poquito introducidos, también os voy a dar una serie
de técnicas, de protocolos para trabajar la ansiedad. ¿Sí? Y estas técnicas y estos protocolos los podéis utilizar para trabajar vuestro proceso ansioso o los podéis utilizar también para trabajar, si sois terapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, pues lo podéis también utilizar para trabajar con otras personas su proceso ansioso, ¿sí? Y para poder acompañarlas y, bueno, si sois terapeutas, pues ya sabréis cómo digamos, las herramientas que os voy a dar ya sabréis, veréis muy claramente, ¿no? De qué manera, que yo también explicaré un poquito, pero de qué manera utilizarla, ¿no? Para este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, pues para aquí, respiro un poco y vamos con la primera técnica, el primer ejercicio, que será la biografía emocional. Refresco un poquito que no me haya dejado nada y continuaremos ahora mismo. Paro yo, por aquí va todo seguido. Hasta ahora.